Hola Pía Corazón, te cuento una gran noticia. ¿Sabes qué? Mira, una de las muestras, una de las cosas que te han dicho y que hemos comprobado con horizonte clara es que tu papá padece graves problemas psiquiátricos. Te voy a decir algo. Ellos son discriminadores, porque yo he tenido de los 5 años de TDAH. Dependo de tomar un medicamento, ¿sí? Y me han aislado 3 años y aquí sigo argumentando y dejando en evidencia que mi decisión era la correcta. Al ver el peligro en que tú eras maltratada, yo gradualmente me hacía cargo de tu crianza durante 8 años. Invertí tiempo y tiempo en tener fiato. Te digo algo, mira, normalmente lo que hace un papá en este mundo y en esta sociedad es dejar abandonados a sus hijos cuando su mamá no lo deja ver. Yo hice lo imposible por ir luchando y gané 8 juicios en tribunales de familia y siempre inocente. Ya. O sea, frente a la manada que despreciaba y me decía que yo estaba exagerando sacando la vuelta y que no era la realidad que contaba tu mamá, sino que era un flojo de mierda, cuando ella me conocía y me sacaba la cresta trabajando, que no tenía sentido haber estudiado en internacional en la Chile y después sacar un MBA y con la experiencia que tenía, simplemente para tirarme las bolas y ser un mentiroso, sacar vuelta. O que yo había perdido a mi hija por consecuencias graves de mi conducta y era un patán. Todo lo contrario, con la audiencia del 11 de agosto, donde tu mamá le quitan los cuidados proteccionales, el diagnóstico que hacía, dedicarte cuidando a ti todos los días, tu mamá me lo permitía, quedó en evidencia que mi decisión fundamental, que yo evaluaba y decidía, era la correcta. Era dejar todo, trabajo, salario, vivir en humillación. Y era nuestro secreto porque tú sabías que tu mamá no te pescaba, te abandonaba y te maltrataba. Lo mismo que habían hecho con ellas. Yo me negaba, era mi deber y no hay nada que felicitar ni glorificar. Era mi deber hacerlo. Escogí por lo de mayor valor. Frente a una situación así, de una mamá irresponsable, que a pesar de dejar a su marido, después desecha el trabajo de su esposo, que subsidia sus maltratados y día a día está en su hogar. Ella lo permite, que habita allá y duerme allá. Nunca lo acusó de acoso, sino que siempre incluso era como su esclavo. ¿Por qué? Por liberar a mi hija. Salvé 8 años de daño psicológico que impacta en toda su vida, en darle un modelo de padre que se posterga a sí mismo para que ella pueda crecer y salvarla de una niñez de maltrato como fue la madre con la abuela Rosa, que el 11 de agosto le dan los cuidados proteccionales. Entonces, el mito de que Andrés Guzmán Noriega, el papá de Pía, simplemente está enfermo psiquiátrico, simplemente está descartado, porque un hombre loco no toma buenas decisiones y se tira y desprecia renunciar a tener un salario decente, sino que vivir a, a cargar el vejamen. Cristo nos llamó a negarnos y dice lo que Cristo me manda hacer, no a salvar mi vida, sino a entregarla a causa de Él. Y una causa de Él es cuidar a nuestros menores. Entonces, en los hechos que ha demostrado que un hombre durante 8 años, primero, que fue abandonado, hizo todo lo posible por rescatar el hogar, siendo fiel al Señor y haciendo todo lo posible por rescatar la maldición que mi ex esposa tomaba, demostrando que yo solamente acepté la decisión que ella imponía. Yo decía, yo no la puedo dejar de amar de ese Señor. Y un sabio amigo me dijo, no te preocupes, no tienes que dejarla amar. Ámala como ella quiso ser amada, como tu hermana. Entonces yo jamás tengo venganzas a pesar de las mentiras de Ivonne, sino que la amo como hermana. Entonces me encantó. Gracias, Rodrigo Aravena, por tu decisión. Gracias, porque otra vez, cuando yo estaba solo, cuando ella me demandaba en el departamento, tú ibas y llorabas por mí.
porque así somos los seres humanos y en las iglesias nos necesitamos unos a otros. A mí me han acusado de falsas acusaciones, pero una a una va a caer. Así como cayó la Fundación Pares y le hice el favor al Estado, porque se ahorró millones de dólares. Y a pesar de eso, la jueza prevaricadora me sentenció, me quitó cuidados proteccionales. Está probado que es prevaricación, solamente que el Poder Judicial no lo ha reconocido, pero es prevaricadora. Entonces, y yo le he mostrado a todo el mundo eso, el Corte Internacional me está esperando. Ahí van a tener que asumir las consecuencias de su soberbia, que yo le he rogado, por sus bienes, por sus familias, porque sé que impacta en toda la situación del país. Entonces te digo algo, yo cuidaba que una niña no sufriera lo que su madre había sufrido en la niñez, el maltrato, el abandono, que quedó comprado el 11 de agosto en esta audiencia, cuando le quitan los cuidados proteccionales a la madre y se lo dan a la abuela porque la madre la está maltratando. Su madre, el 11 de agosto del 2022, interrumpe 8 años de crianza junto a mi hija, donde yo he invertido fiato. Yo nunca la había golpeado. Me acusa de maltrato con el vecino y de que la había golpeado 2 veces. Quedó comprobado en el informe de Fundación Pares que el golpe con correa era una parodia. Igualmente me la cuestionan de cómo los machos vulneradores golpeaban a sus mujeres y a sus hijos y huían las corresponsabilidad. Entonces, yo con parodia te mostraba una enseñanza histórica y un vicio actual, que los niños hacen lo que quieren con sus padres, que no se atreven a disciplinar, no con golpes, sino argumentando, orando y arrepintiéndose. Te digo algo, siempre cuando me divorcié no expliqué, no sabía por qué, porque siguen cometí errores, pero al final era pecado, porque una mujer que abandona a un marido que es fiel, te digo algo, a mí no debería ser agradecida de que yo la cuidé y la protegí y estoy consciente frente al Señor. Tengo limpieza de conciencia y casi fue, porque recurrí a toda la autoridad de la iglesia, psicólogos, para tratar de salvar el hogar. Entonces, después traté de rehacer mi vida. Y en todos los intentos que hice, hablé con pastores y pedí que oraran por cada una de las niñas con que intenté. Entonces también mostré que no vulneraba a las mujeres, sino que dejaba testigos, porque para mí, como así como María y José estaban desposados, el pololeo es un acto que tiene que ser tomado con seriedad. Entonces yo notificaba a mi autoridad de las intenciones para que ellos oraran. Nunca acosé, no me puedes pillar vida privada, ni que he sido un maltratador de mujeres porque nunca lo he sido. Simplemente, lo que tú me acusaste era un conflicto con los vecinos que era acusada por ti porque tú me espiabas y despertabas la morbosidad. Sí, en ellos y el ataque. Yo lo reporté a Carabineros y a todas las autoridades. He hecho lo que la ley ha dicho y lo que la ley ha dicho. Gracias, Padre, por permitirte a través de muchos errores, pero igual da testimonio de ti, Señor, a pesar de que me han expulsado de las iglesias. Me acusaron de que amigos míos, como Jorge Fuica, a quien yo le prediqué, lo invité a mi casa junto a su familia, yo lo acusaba de algo que mi hija me hacía ver en una conversación telefónica durante el tiempo que la madre no me dejaba hablar con ella, de que había escuchado una escucha pornográfica. Yo se lo pedí, se lo rogué a ellos que me lo confirmaran y no me quisieron contestar. Hice lo que la Biblia dice, hablé con el pastor y lo denuncié en la congregación. Me acusaron a mí y me levantaron en la clase de niños, en la adoración. Se acercó el pastor a mí y me dijo que te vamos a hacer una acusación pública por esta falsa acusación de falso testimonio. Yo jamás hice un falso testimonio. Yo traté de corroborar lo que mi hijo me decía. Si no lo hacía, estaba omitiendo un riesgo del cual tú no quisiste confirmar ni descartar. Te ocultaste, Rodrigo. La Ruth te lo puede confirmar como un error. Yo a Jorge Fuica lo quiero. Y nunca busqué hacer un falso testimonio, sino que cumplí lo que dice la Biblia. Habla primero con tu hermano. Si no, habla con la autoridad. Si no, públicalo y tómalo como incrédulo. Entonces cuando ellos se acercaron a mí ya era tarde, porque yo estaba muy dañado y ellos habían omitido responderme durante mi insistencia 4 meses.
Entonces el pastor me acusa frente a la acusación y me expulsan, me excluyen. Él no estaba en conocimiento de que yo llevaba la crianza y él mismo dice, me extraña, yo pensé que todo esto andaba en paz. Entonces él acusarme a mí no consideró estos datos. No considera el dato de que yo hace 10 años lo llamaba y le preguntaba por qué Rodrigo Silva, el pastor que vino acá a mi hogar a proponerme no ver más a mi hija, yo me preocupaba decirle cómo un pastor permiten que teniendo una hija no la vea y no mantenga una relación. Y él me dice es porque la autoridad, porque la mamá no lo deja y las autoridades lo han permitido. Te digo algo, Jonathan, yo tuve celos, correcto. Un papá que su mamá y los tribunales lo dejan, no renuncia a su derecho irrenunciable. Yo, y de ustedes los quiero honrar, yo lo acusé de algo verdadero, de que él vino a mi hogar en una situación crítica, a lo mejor no con mala intención, pero uno es responsable incluso de actos que hace con buena intención. ¿Y por qué? Porque uno tiene que preocuparse no solamente de mantenerse, de que por mis supuestas buenas intenciones, yo no genero daño a los demás, sino que preocuparse de que con mis intenciones yo actúo con prudencia, y delicadez frente a un hogar que vivía frágil y había sostenido después de un divorcio de una mujer que abandonó en la misma enfermedad. No se arrepentió, me trataba como esclavo y él le pedía también. Yo iba a su casa a ayudarla a su trabajo y a criarla, y a veces otras veces aquí. Nunca me acusó de haber tratado mal a mi niña, sino que me acusó de conflictos con el hogar en 10 de 2022 y de ahí empezó todo. Nunca me acusó y siempre confió en mi vida sexual sana, porque así dice los informes del servicio médico legal. Nunca la forcé, sino que siempre yo me adecué a sus deseos, porque mi papá sí me lo enseñó. Entonces, tú reconociendo en la reunión que tuviste conmigo, donde me acusaste, después de odiarme, sacarme de la adoración de los niños, me trataste como un delincuente, como un sospechoso, sabiendo que yo jamás había levantado un falso testimonio contra nadie y para mí es algo muy serio. Te digo algo, era obvio que te podías equivocar porque no estabas informado de que yo llevaba la crianza y eso es un trabajo. Y mi hija sabía que era una vergüenza entre nosotros porque yo me exponía a ser un hombre como aquel que no prueba su hogar, que es peor que un incrédulo. Yo sí proveía para mi hogar, porque a través de la ayuda de mi mamá, con préstamos que le pegaba mucho más plata, yo prefería dedicarme a salvar a mi hija. Y que gradualmente me di cuenta que era la única forma, porque subcontratando la educación, la amiga tía Tilda me decía, llévaselo usted, críaselo usted, porque cuando tú usted, su hija corrige. Mi hija gritoneaba a mi madre, le hacía escándalo a su madre, la trataba mal. Era la vida de mi hija que me obligaba a mí a tomar una decisión radical, a negarme como Cristo me llama y a sacrificar vivir con una renta decente, rehacer mi vida. Porque ¿qué mujer? Solamente una mujer que valora lo que el mundo desprecia. Yo tenía que encontrar, porque las mujeres lo que valoran es un hombre de buena situación con éxito, no aquel que se niega por salvar lo que debe, lo más importante. Si su vida está en riesgo, no abandonar a su hija, lo que hacen todos los hombres de este mundo, la mayoría. Yo no quiero recibir honores ni autoglorificarme. Era mi obligación y lo hice con mucho dolor porque me costaba. También yo partí desde cero. A mí yo no tenía un instinto paternal, sino que por obediencia a Dios fui padre. Y Dios me bendijo teniendo una hija y una razón por la cual dar la vida, por amor a mi hija. Y jamás la voy a dejar. Si tú piensas que eso no es trabajo, trabajar día a día, acá, estudiando, pero principalmente cuidando a mi hija, llevándola acá, y me acusas de un golpe que después que he demostrado que no era un golpe de cinturón, sino una parodia, desde el día que Dios me emitió cuando entró Rodrigo Silva, él cree que lo hizo sin mala intención. Cuando mi hermana trae a mi hermano y a Silva, lo que hace es tratarme personas, intimidarme frente a dos personas que creen que son mi autoridad y no lo son moralmente. No lo son. Yo no los considero autoridad moral.
Simplemente yo no lo iba a escuchar, porque me iba a hacer una propuesta indecente. Silva, pastor, debió haber juntado conmigo en privado, como dice la Biblia, como yo lo he hecho, como los hermanos de Chontat, que en privado les he dicho, esto fue lo que pasó, los exhorto a su arrepentimiento, porque yo nunca los quise traicionar, sino que fue la doctrina del yugo desigual que ellos no entendieron, y por eso pensaron que yo era un traidor. Yo lo que estaba cuidando era la privacidad y no jugar con el corazón de una niña que estaba siendo expuesta vulgarmente en todos los lugares, porque en la intimidad de cada corazón se debe cuidar. Yo espero que ella lo haya entendido, porque a mí me dolió mucho que haya sido malinterpretado. Yo, a pesar de eso, vi la furia de ellos, rescaté lo bueno, que ellos cuidan a sus mujeres y se enfurecen si es un patán el que se acerca. Te encontraron con todo lo contrario. Yo no era un patán, era un hombre serio, un hombre del Señor, que le importa el testimonio de Cristo en cada ocasión, incluso cuando se equivoca. Entonces, te digo algo, ustedes me grababan, me conocían, e incluso confiaron en mí tanto que me dejaron dar permiso de jugar con los niños de María Ayuda, donde descubrí y confirmé nuestro objetivo es siempre con la pía de llegar a los niños del Sename, donde nosotros en la iglesia orábamos por esa causa. Entonces, un hombre que su esposa la abandonó sin tener causa en medio de la enfermedad, que estaba luchando y luchó por crear a su hijo durante 8 años, jamás la golpeó. Si tú me acusas de un golpe, que vos estimás esa hipótesis, y la jueza fue la que no corrigió el error. La medida cautelar la dieron ilegalmente mediante certificados falsos. Y de ahí una sospecha de fundación en mi casa, después de 1 año y 4 meses, donde un escutáneo me acusa de vulnerar, de haberle tocado los pechos y la vagina, y darle todo un chupón en el cuello. Mente degenerada, mentes pervertidas, insanas, ilógicas y irracionales. Quedó demostrado en el juicio del 11 de agosto que mi decisión fue la correcta. Yo veía el riesgo día a día de que mi hija sufriera el maltrato psicológico que él tiene y que está reconocido en Fundación Pares. La niña sufre maltrato y daño psicológico desde el día de la denuncia hecho por la madre, el día del día de 2022, cuando vino con mi hermano Rodrigo Silva para intimidarme y yo le dije fuera. Porque un hombre, Eva, no escucha los consejos de Satanás cuando viene a confundirla y hacerle propuestas indecentes. Simplemente los dije, váyanse. Mi hermano pidió disculpas, estoy dispuesto a testificar. Silva arrancado y ustedes han apoyado a un hombre que ha hecho todo lo contrario que yo. Que cuando no, el frustrante y su mamá no lo deja ver, no hace lo imposible por no abandonar a su hija. En medio de la aflicción se nota quién persevera en el Señor, no mediante cuando las aguas están calmadas. En tormenta yo te me obligado a denunciar, junto con procesos judiciales, por los escritos legales que ya tengo avanzados, y los abogados van a quedar avergonzados, y los jueces sorprendidos, porque van a ser derrotados y avergonzados por no arrepentirse, teniendo la oportunidad de hacerlo. Todos los que han votado ahí merecen sanción. Eso hizo la ley. No solamente estas 2 jueces, son todos los que han tomado conocimiento por no denunciar la verdad. Entonces, se lo pido a todas las autoridades. Entonces, te digo algo. Si ustedes piensan y me divulgan que yo soy un hombre con graves problemas psiquiátricos, problemas psiquiátricos, el loco. ¿Saben quién es el loco? El cruel, el cobarde, el que no es el que encubre, el que simplemente un loco no le dice, un cruel, un loco es violento. Un loco, yo te he demostrado, jamás he tratado mal a una mujer, menos a mi hija. Y los intentos que he tenido de relaciones, mientras tanto, estos 8 años, he pedido a los pastores que oren por cada una de esas niñas y he rendido cuentas. Entonces, a ver, ¿qué tiene sentido alguien que estudia en la Universidad de Chile, estudia ingeniería comercial en la FEN, hace un posgrado, busca una tesis difícil y después simplemente se dedica a su niña? ¿Es por flojo, es por pajero? Cuando me dieron la oportunidad de tener un poco de capital, vendí toldos. Entonces estoy dispuesto a trabajar todo. En Canadá trabajé de todo. No soy flojo. Simplemente estoy luchando por mi hija frente a un poder usurpador y ante una iglesia que me acusa falsamente. Que me ha echado de Santo de Chanta con un gerente que debo decirlo. Lo debo tratar con su propio lenguaje.
Sus hermanas son las misioneras. Los curas están escondidos y usted es un criminal. Usted tiene una hermana que manda fragancias y no es una puta. Que se saque eso. Yo una puta la trataría como puta. Si yo tengo orado por alguien, yo si alguien me manda, y por lo tanto he sido fiel en la oración durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque también he pedido por su conversión. Por aquello que es el obstáculo entre un reformado y un católico que cree en santos y adora y no glorifica solamente al Jesús, aquel que dio la vida por nosotros y el único Salvador. Entonces, le digo algo, si usted ha menospreciado la decisión de un padre que ha preferido negarse en vez de vivir como cualquier hombre que prefiere abandonar, usted ha despreciado lo que a mí no me importa ser considerado por un buen profesional y exitoso en mi carrera. A mí me importa ser considerado por alguien que todos los hombres desprecian en esta sociedad. Ser considerado por un hombre que es capaz en lugar de la mujer, de aquella que es abandonada por su hombre, maltratada y humillada, y que piensan que no trabaja. Por eso me interesa ser relacionado por una mamá, por una mujer que Dios le promete habitar en familia a pesar de que otros lo desprecian. Porque Dios habitar en familia a la mujer que se goza en ser madre de muchos. Entonces es por ruego que ahora que mi hija está huérfana porque le han quitado cuidados proteccionales, demuestran que Ivonne, su madre, la dejó sin padre, sin madre y una abuela maltratadora le dieron cuidados proteccionales. Entonces, ¿qué toma decisión? ¿Un enfermo de la mente, un loco, un cruel o un hombre como José, que viendo el peligro de la autoridad, pesca sus cosas y le dijo arranquemos, protege la vida, postergando ser un hombre, postergando su fama, postergando su negocio y cierra todo para proteger lo más valioso, la vida de su hijo? Cualquier hombre racional, lógico y que quiera agradar a Dios hace eso a pesar de que se gane el desprecio del mundo y de las mundanas. Te digo algo, si tú consideras que yo era parte, que no era parte de tu congregación, sí era parte, yo lo intenté y colaboré y serví. Si tú no lo viste, Dios lo vio, porque Dios vio la intención del corazón. Fue poco, pero esa era la intención del corazón. Ser honesto y sincero, hablar con la verdad y transparencia. Y cuando hice algo, fue con la intención de cuidarte, porque la intimidad hay que cuidarla. Sí, y estaba siendo divulgada, cuando simplemente yo siempre como ese buen requisito, el yugo desigual, que no es simplemente una creencia. Para los católicos lo entiende así cuando no la comprende lo relevante que es. Simplemente es que Dios es un mandato de Dios y un hijo de Dios lo va a obedecer a Él antes que a los hombres. Entonces es no apelándome a mi perfección ni a mi santidad, sino que explicando que detrás de todo he tratado de actuar bien y con integridad. Cierto, y estoy tratando de ser honesto. Entonces, si tú crees que estás frente a un patán, a un hombre que es indigno de recibir y de conocerte, yo te digo algo. Yo no me voy a casar por alguien que me gusta o siento atracción, sino que por alguien que conquista mi corazón, y solamente eso es posible cuando ama al Señor como su Salvador. Tiene su corazón clavado por el corazón de Jesús y enamorado de Él, de nuestro Redentor, de aquel que teniéndolo todo lo dejó, se negó a sí mismo y vino a buscarnos. Se mostró como un hombre débil, como un bebé tierno y débil, necesitado de ayuda y de compasión. Por eso Dios escogió a María, una mujer humilde que aún no convertida tenía el corazón preparado. Iba creciendo y atesorando como Cristo iba creciendo. Angustiada 4 años, 4 días porque no lo veía, cuanto más un padre que, siendo una madre, no lo permiten ver con medidas injustas. Ya 3 años
a sus hijas. Te digo algo, si tú piensas, si tú sabes cómo yo, cuando oro por alguien, veo a las otras mujeres, o si recibiera algún estímulo de otras mujeres, las trataría de putas, porque ellas saben, y he hecho público, y no he ocultado cuáles son mis intenciones. Y no me da vergüenza perder ni ser despreciado, porque sé que Cristo no desprecia a los hombres que expresan sin temor sus sentimientos y aunque pierdan, saben que lo hicieron con buena intención y oraron, no solamente para que tú seas para mí, sino que para que tú seas para Cristo. De Él te tienes que enamorar, a Él tienes que amar y a Él tienes que servir. Esa es la decisión de tu vida, la más importante. Con Él tienes que saber cómo comunicar y dialogarte. Cuando lo hagas fluidamente, no se te va difícil ni vas a temer ser rechazada por nadie, porque te vas a saber querida y amada y jamás despreciada. Y estar preparada para cualquier patán que no te valore y te trate mal. Entonces, te digo algo, yo le di la oportunidad a ustedes de arrepentirse y la despreciaron. Una bendición. Yo se los di porque me han tratado como un delincuente y han hecho lo mismo que han hecho, lo que han causado la separación con mi hija. Entonces, no digan que no lo he expresado con amor, porque un padre que ama a su hijo lo disciplina y no le hace la pata, no le aguanta cualquier cosa, sino que está dispuesto incluso a enemistarse, porque el que te salamanea, el que te aguanta cualquier cosa, ese es el que debes escuchar, no el que te dice la verdad, incluso está dispuesto a seguirlas, a ir en persona, a humillarse, a pedir varias veces, dime la verdad, aclárame si puedo entrar, a pesar de que han mentido y es público. Sí, aquel que hayas confiado, lo agarras de noche y lo echas a patadas, humillándolo a su madre, porque humillas a mi madre al tener un hijo así, humillas a mi hija al tener un hijo así, y me denostas públicamente. No solo a mí, sino que echas a perder el testimonio de Cristo, de un cristiano que te ha dado testimonios y no puedes decir que Chonto es antes o sea igual después de que yo he estado ahí. No porque yo sea especial, sino que simplemente Cristo opera donde su nombre es invocado y donde Él decide estar. Y Él está donde sus hijos están. Donde van sus hijos, Él está. Donde su nombre es invocado, Él está. Donde hombres arrepentidos, Él está. Donde Él es adorado y glorificado, Él está. Entonces, gracias Señor por la oportunidad que me has dado de estar en un lugar donde me trataron bien hasta el momento, pero después me negaron, me maltrataron y no quisieron arrepentirse. Yo los sigo amando, porque Dios me manda amar incluso a los que me han vituperiado. Y me dice, regocijaos, alegraos, cuando toda clase de hombres te trate así, porque grande es vuestro tesoro en el cielo. Hija mía, hemos sido vilipendiados. Se nos han levantado falsos testimonios sobre tu hijo, incluso que ha sido tu abusador sexual. Son ellos, los perversos, los dementes, que no han querido arrepentirse, y habla de un mundo cochino y sucio, alejado de Dios, que tiene que ser sanado. Ese es nuestro deseo para nuestro país. Cumplan con su deber. Anímense a ir y alimentar a los más desnutridos para que puedan resistir el mal, como Cristo lo hizo, como se defendió Satanás cuando le dijo, transforma estas piedras en pies, estas piedras en pan, y Cristo le dijo, no solo el pan vive el hombre. Entonces, si tú quieres lo mejor para tu hijo, que reciba alimento tanto espiritual como material, deséalo también para tus enemigos, para aquellos que no conoces, para los para los niños huérfanos de este país, que hoy día se hace lo posible por levantar y salir de esta vergüenza nacional, de nuestro pecado, que jamás vamos a ser bendecidos, ni el país va a crecer,
Si a lo que importa Cristo, los menores, los más desvalidos, nosotros lo ignoramos. Entonces, es por eso que nosotros vamos a ser sanados, dándole la buena noticia a mi hija. Hija, hemos sido humillados, amando a nuestros semejantes, a los huérfanos. Vamos a ser sanados, no victimizados. Entonces, gracias Padre, gracias Señor, porque en esperanza y en esa fe que obra por el amor nos ha sostenido hasta el día de hoy. Gracias Padre, porque a pesar de discriminación, desde chico fui hiperactivo, pero me han discriminado como loco y me han denostado, me han alejado a mi hija, pero tú la conservarás, aunque la has manoseado o eres violado. Yo sé que tú nos repararás el corazón y nosotros perdonamos a tales personas. No dependemos, no queremos la honra de hombre ni la deseamos. Deseamos crear un país que adore y respete a su Señor. Así tendremos la bendición que tanto deseamos. Porque si no agradecemos a Cristo, lo estamos escupiendo. Si no lo obedecemos, estamos siendo rebeldes. Y Él es la autoridad de la nación, del mundo y de la creación. Que Dios los bendiga. Hija mía, pronto nos encontraremos, porque la verdad primará y Dios dejará en clara en todo, y aguas sobre la cabeza caerán de aquellos que nos despreciaron, vilipendiaron, asesinaron e intentaron separar, y no dijeron la verdad, sino que nos ocultaron, nos trataron peores que animales y nos negaron. Cualquier cosa quiero decir. Miles de cosas yo expreso de diferentes formas para hacerlos ver que ustedes tienen que aceptar las mismas formas de expresión y no discriminar, sino ver el contenido y las decisiones correctas de un papá que fue cuestionado, pero ahora se demuestra al tener una hija vulnerada y maltratada, donde se le quitan los cuidados proteccionales y lo entrega una abuela rosa que es maltratadora de sus hijos y no tiene la pureza necesaria, porque no le dice a su hijo Benjamín, hijo mío, esto es normal, es una lucha que tiene que dar cualquier hombre ante el Señor, arrodillarse y decir, Señor, danos una mentalidad, ojos puros, para saber tratar a las mujeres y respetarlas, para así que tú puedas satisfacer a tu mujer, darle placer, gozo, y ella que se sienta amada, y todas sus necesidades afectivas sean acompañadas junto con tu preocupación en todos los aspectos de tu vida, para que así muestres lo que Cristo nos pidió, que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. No pienses que eres bobo porque, y que el listo es el hombre que es un don Juan, sino que el que el Señor bendice es el hombre que se sabe negar. Y ese hombre que se domina a sí mismo tiene más poder para vencer, el que se domina a sí mismo para bendecir a toda una ciudad y aún más. Que Santiago sea bendito, que Santiago busque la santidad, la verdad, la justicia y la misericordia. Y que se atreva a hablar a calzón quitado, para que rompamos la hipocresía de instituciones que han preferido cuidar y guardar la maldad en vez de revelar la verdad. Dios es testigo de lo que digo es verdad. Nuestras conciencias es la tranquilidad con la que podemos enfrentar las tristezas de un país vulnerador y que sigue siendo un dictador, pero que está llamado a hablar con la verdad y sinceridad, porque tiene una persona que está esperando y rogando que las autoridades se arrepientan, pidan perdón y se acerquen o me llamen para arreglar la situación, porque si no, corte americana, corte penal, los va a llevar y los va a detener, porque la verdad está clara. Entonces, yo no tengo dudas de que cada cosa que digo es la verdad y lo que cada cosa que he dicho son denuncias verdaderas. Entonces, ¿qué deduce esto? Nosotros nos identificaremos con nuestros semejantes. Mi hija es huérfana, con los perseguidos, con los que ustedes abusan, con los que ustedes ignoran, con los que no han contado, con los que han echado en el pozo de José, por pura envidia, por pura maldad. Reconozcan, son malos
y necesitan ser sanados. Y en Cristo viene a buscar a los malos, a los malos, a los necesitados, no a los que se creían sanos. Hay buenas noticias. Cristo es la solución, meditando en esa ley que convierte el alma. No simplemente en modificando la conducta y en creando y pensando que un líder, una persona va a cambiar nuestra sociedad, sino que cada uno de nosotros, humillando nuestro corazón, pidiendo perdón al Creador y teniendo nuestro corazón contrito y humillado, encontrará el perdón y la bendición de nuestro Señor. Aquel varón de dolores que le ganó a todo el mundo, aborrecedor, amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, que amó la justicia y amó la verdad, y por eso Dios los ungió con olor de alegría más que a sus compañeros, cuando su mosto abundaba. Entonces le digo algo: un país va a ser bendecido cuando le dio prioridad a las que Cristo nos indicó: identificarse con el bottom de la sociedad, con los más pobres, que nos tratemos con igualdad. Y cuando consideremos la misericordia y el perdón como parte de la justicia, y no la justicia, aquella darle a cual lo que merece, porque si fuera así, los jueces estarían todos presos y todos estaríamos desaparecidos y putrefactos y hediondos por mentirosos, farsantes y simuladores. Meterse en la intimidad y violar a una niña, porque eso han hecho con mi hija, menoscabarla, quitarle a su padre y ahora a su madre, y dejándola en manos de una mujer maltratadora que es la abuela Rosa, que no le enseñe con pureza a su hijo Benjamín. Oremos al Señor para que te dé el corazón puro, ojos santos, para que así aprendas a tratar a las mujeres y puedas pololear y después casarte y satisfacer a tu mujer, dejarla feliz. Benjamín, jamás me traté de burlar de ti, amigo mío. Cuando quieras, te lo digo de corazón, sino que simplemente dejar en evidencia que la abuela Rosa no es la que debe cuidar a mi hija, soy yo, su papá. No tengo ninguna incapacidad para cuidarla. Solamente es tú el que inventas y has divulgado mentiras. Es el pastor Jonathan que inventó una falsa acusación en Fundación 1 diciendo que yo he culpado a hermanos de ahí cuando yo corroboré y busqué a ellos, como dice la Biblia, decirle: ¿es verdad que mi hijo escuchó con pornografía en tus hogares? Y ellos se negaron a contestar. El pastor Jonathan se bajó del púlpito de niños y me acusó a mí, frente a la congregación, de falso testimonio. Creo, Jonathan, que debes arrepentirte porque me trataste como criminal y lo hiciste frente al culto en medio de la adoración de los niños. Yo te perdono, pero debes estar arrepentido. Yo te quiero y me sorprende lo que hiciste. También tú reconociste que pensaste que entre mí y Ivonne andaba todo bien, pero era un caos. Yo debía ir día a día a cuidar a que mi hija no fuera maltratada y vilipendiada. Es por eso que tus juicios fueron hechos sin toda la información, y una persona racional como tú, y con sabiduría, y capaz de pedir perdón, me deseo tu reconciliación. Así lo mismo Max, de la iglesia anglicana, que me considera un peligro para la sociedad y he obligado a tu dejar de ir. Tú, Max, yo te expliqué, lo que hizo en la presbiteriana fue una manifestación necesaria frente a una medida cautelar. Mi amigo debería dejar marcas, que ahí en ese lugar que entra cualquiera, había un papá que iba a defender a una niña, que a pesar que la obligaban a estar separada, contaba con una niña que iba a ser protegida. Entonces, una mamá que le quita a su niño de 8 años, no pienses que vas a recibir una cachetada, sino que vas a recibir una notificación en tus ventanales y algunas pinturas en algunas de sus instalaciones. Yo no creo que las mujeres de la anglicana de Holanda con Pío piensen que tú me consideras un peligro. El peligro eres tú, que no eres capaz de enfrentar, capaz de hablar conmigo desde el inicio que me presenté, que me comencé a presentar en esa iglesia. Porque si era un peligro, porque expusiste a toda la congregación a alguien que asistió por 4 meses. Yo de ahí no fui más, porque en un pastor así habla
que en esa congregación no se habla con la verdad ni con honoría. En una congregación, cuando te hablas con otro tu hermano, antes de dejar la ofrenda en el altar, anda y ponte de acuerdo. Max, habla con la verdad, sé sincero y no tengas temor de pedir perdón al Señor, porque también te es un hermano dispuesto a perdonarte. Yo también he cometido muchos errores en medio de una pelea donde el Poder Judicial me ha negado los derechos esenciales que me ha dado la derecha, ha negado la legalidad. Entonces he tenido que aprender a batallar en medio de unas circunstancias en donde el Poder Judicial me ha mentido, me han presentado certificados falsos y ustedes, los que debiesen testimoniar, han omitido su testimonio, un apoyo y han dejado a un hermano solo. Te digo algo, no has demostrado no ser bíblico. En la montaña, cuando un amigo pelea con otro, está obligado a reconciliarse y a dialogar en medio del conflicto, si no se matan los dos. Aprende a dialogar en medio del conflicto y asistir a tus hermanos y no abandonarlos y dejarlos solos. Aprende a amarnos, porque eso lo distingue a los cristianos de los paganos, que nos amamos y nos perdonamos. Yo por lo menos estoy dispuesto a perdonarte y a reconciliarme, a pesar de lo cruel y de lo malo que has sido, que me has quitado de mi hija y has ocultado información durante 3 años. Has sido cómplice, autor y encubridor de un delito a un menor, peor que un adulterio como el del Steve Lawson, que lo han condenado ni se han preocupado de su recuperación y lo han condenado simplemente sin misericordia y sin piedad. Entonces sé como Cristo, preocúpate de levantar al caído, sobre todo cuando tú has sido el causante de las mentiras. Yo no exageré porque Silva vino para acá con mi hermano intimidándome. Yo vivía una situación delicada donde cualquier cosa generaba un caos. Y desde ahí Limón me demandó y desde que Rodrigo Silva habló con mi hija y mi hija lo acusó de que le metían la idea a la cabeza que no hablara más con su papá, que se tratara. Esos dos eventos marcaron que mi hija nunca más me viera y que la mamá le impidiera por teléfono cuando Silva, mi hija, lo acusó. Entonces, a él tú estás honrando. Honra al Señor. Por favor, jamás voy a buscar que me honres a mí, porque yo he cumplido con mi obligación y las decisiones demuestran que tomé la decisión correcta. Un hombre loco, psiquiátrico, no es capaz de enfrentarte ni decirte la verdad a pesar de correr el riesgo de perderte. Entonces, te digo algo, a mí lo que me interesa es que no es que te quedes conmigo, sino que simplemente es que yo haya pasado por tu vida y que haya influido positivamente. Que Cristo sea tu gran amor, sea tu único amor, no tu esposo, sino que Cristo, que te enamores cada vez de Él y que con Él camines para toda la vida. Yo no te he abandonado ni te he dejado, simplemente he sido paciente frente a una persona que ve y que piensa que el acusado es el responsable, es un patán, es un cabro chico y no ha valorado lo que Cristo ve, que es negarse como José se negó, que amenazaba la vida de su hijo, se arrancó y lo protegió. Entonces, yo también deseo que no me valoren por ser exitoso ni andar en un Mercedes-Benz o relacionarme con amigos que simplemente hablan vanidades o mujeres que desean ser valoradas por su belleza externa, sino por haber cultivado un amor al Señor y actuado de acuerdo a Él. Señor, ayúdame a ser humilde y a ser agradecido porque tú me has protegido durante estos años. A ti te necesito día a día y si me has dejado solo, te pido que estés conmigo y tu espíritu me acompañe, porque solo y sin tu ayuda no hubiese llegado hasta acá. Protege a mi hija y si alguien sabe noticias, ruego, por favor, que las den. Ayúdame a nunca a temer al hombre ni a ninguna mujer. Que seas tú mi compañero, mi amigo, porque así lo has sido. Y así te lo pido. Le doy la gloria a Él por llegar vivo hasta acá, a pesar de la crueldad de una ciudad impía que incluso me niega el derecho
a relacionarme, a conversar y a formar familia. Esto no es denostándome, humillándome a mí y menoscabando a mi hija y a una anciana. Yo no estoy viviendo a costillas de mi mamá, simplemente he decidido enfocarme en salvar a mi hija, lo prioritario. Yo no voy a abandonar y jamás he abandonado. Cuando le pido algo al Señor es de verdad. Así que te digo algo, arrepiéntate, de verdad. Esto no, el yugo es igual, no es una mera creencia. Es pasar de tinieblas a la oscuridad. Es pasar de decir, desprecio al Creador, dándole gloria. A María, su mujer, que reconoció que necesitaba un Creador, es menospreciar a Cristo. Menospreciar a Cristo, es decir, que la hostia se transforma en Cristo cada día. Es menospreciar que Cristo fue suficiente y el sacrificio de Él es único y perfecto y una sola vez. Repetir el sacrificio día a día, domingo a domingo, es decir, que hubo un falso milagro y que Cristo tiene que ser sacrificado una y otra vez. Un padre no quiere que su hijo sea sacrificado una y otra vez. Ofrecer su hijo Moloch. Yo denuncié porque Jimena Sandón me animó y no me atemorizó, porque eso también expone nuestras vidas, porque él fue violada y gracias al testimonio de Jimena Sandón yo me atreví a denunciar a los gobernadores. Gracias Jimena Sandón, eras una mujer de verdad, que cuando te encontré en el supermercado me dijiste, me hablaste de Dios y me dijiste, no sé cómo puede haber gente que no cree, porque sin él no podríamos vivir. Eres una mujer de verdad, que aunque no tengas todos los conocimientos técnicos, no importa, tienes la semilla de la verdad, esa de hablar con integridad y de cuidar lo más esencial en nosotros, el sabernos dependernos del Señor, de nuestro Creador. Así que, hija mía pía, nosotros nos sanaremos yendo a aquellos huérfanos y encontraremos de ellos, ya sea en un lado u en otro, porque tu papá tiene la integridad de saber que todas sus acusaciones, y la ha demostrado, son falsas. Hemos salido adelante a pesar de la observación y cruel observación de que nos siguen asesinando y han hecho un reality show en Chile de una hija y un padre que han separado violentamente. Espero que pronto el Señor haga justicia y la verdad salga a la luz, y así muchos se puedan arrepentir del crimen que han hecho masivamente y el daño que han generado en un padre, en una hija y en mi madre. Entonces, ¿te digo algo? A mí me puede mentir, engañar, no aparecer, pero Dios sabe toda la verdad y tu conciencia también. Entonces, no basta que haya actuado por ignorancia o buena intención, sino también preocúpate de los efectos que genera en el prójimo tu conducta. Porque nadie es independiente del otro. Todos necesitamos de cada uno. Y tú has sometido a la ayuda a alguien que ha sido acusado, víctima, y no se quiere victimizar, sino salir de la feroz tragedia que le han causado. Pero confío en las promesas del Señor, que todo el que quiere vivir piadosamente vivirá persecución. Regocijaos y alegraos cuando acusen de todos males y os vitupereen, porque grande es vuestro tesoro en los cielos. Hija mía, tenemos un tesoro asegurado en los cielos y por eso le damos gracias al Señor con humildad, porque nuestro Padre que no nos desampara. Vamos y animémonos a decirlo a los niños más huérfanos de Chile, que no lo saben. Es nuestra obligación, es nuestro deber. Vamos, preparemos nuestro corazón para irles a presentar a ese Cristo alegre que ama a los niños y que los fariseos y hombres impíos que decían practicar la ley, se los impedían. Pidámoslos, insistamos, toquemos puertas hasta que nos abras. Vamos y digamos, no impidáis que los niños vengan a nosotros y nosotros a ellos. Que Dios los bendiga. Y si piensan que he insultado a alguien, simplemente he tenido que usar técnicas para poder desambrar el lenguaje vocabulario y sus mentiras que omiten.
mediante el espionaje y el vejamen, el menoscabo, al tratar con humildad y solamente a espiarnos. A los animales se los trata así. A los animales se los guía con olores. Entre los hombres tenemos lenguajes cosificados y nos permiten mostrarnos para que nos conozcamos unos a otros. Eso es ser humano. Cristo nos dio facultades humanas, racionales y un lenguaje, porque ahí es cuando nos conocemos y aprendemos a otros y podemos amar. No mediante la especulación o esperando que alguien se encuentre en estándares mundanos de ser un gran profesional, ser un yuppie, ser un hombre listo para ser papá y cumplir los objetivos tuyos de ser mamá o una gran profesional. Te lo digo para que tú, no porque estoy inculpando, sino estoy hablando de tu conciencia y lo examines si es tu caso o si no lo es. Si lo es, arrepiéntete, porque Cristo quiere, porque la mujer que teme al Señor es a ser honrada, no la que busca el éxito asegurado sin arriesgar nada. El que está con nosotros es el que estuvo en nuestro dolor, no el que espera que lleguemos al éxito para hacerse invitada a esa celebración en la cual simplemente están invitados los pobres espíritus, los que saben su miseria, los misericordiosos, los pacificadores, los que lloran por su pecado, no los que se creen santificados y desprecian a los que están perseguidos. Entonces, un saludo a la iglesia perseguida en Nigeria, en Corea del Norte, en países como ellos, que sufren persecución, tal como nosotros hemos sufrido. Bienaventurados son ustedes, porque grande es su tesoro en el cielo. Los frutos codiciados de tu alma se alejarán, porque Dios también curará las almas de los mártires que Dios nos subía por nosotros y nos animan para seguir luchando, porque nuestro sufrimiento no es nada alrededor de ellos. Cristo es el varón de dolores. Cristo fue el siervo sufriente. Cristo dejó todo y se humilló para vivirnos, para mostrarnos que a través del camino del dolor, el sufrimiento, la humillación, vendrá la salvación, esa que se recibe en comunión con Dios. Deseo lo mejor para el país, que cambie el rumbo y se decida a seguir al Creador, a Cristo, el Señor. Que Dios lo bendiga.